Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias a aquellos que han podido entrar en directo a esta sesión de Zoom. Estamos en esta segunda sesión preparándonos para el desafío de los 28 días del ayuno, para incorporar el ayuno que le venga mejor a usted de acuerdo a sus circunstancias, ¿okay? De acuerdo a lo que usted quiera conseguir, lo que usted quiera alcanzar. Para muchos será simplemente de mantenimiento, para otros necesitan perder 5 kilitos, etc. Hemos recibido un mensaje que si estoy muy delgado, ¿puedo hacer el ayuno? Bueno, tenemos un short, un corto justo hablando de eso. Si estás muy delgado y lo que tú necesitas es subir de peso, no hagas un ayuno más severo que la ventana de 10-14. No hagas un ayuno más severo de la ventana de 10-14. Eso ya lo tenemos. Así que os animo a que miréis los shorts, que estéis mirando los shorts. Nos hemos dado cuenta que en el algoritmo de YouTube, para que tú puedas ayudar a compartir ese short, es muchísimo más efectivo para YouTube si tú le das al thumbs up, si le das al like. Si le das al thumbs up en el comentario del short, YouTube coge tu like y si llega a 50, pone ese short a la vista de más gente. O sea que si tú coges ese short, no le das al like y se lo mandas a tu madre y tu madre lo ve y tampoco le da el like, son dos personas que lo han visto y se han beneficiado de la información. Pero si tú le das al like y otras personas le dan al like y llegan a 50 likes rápido, entonces lo que ocurre es que YouTube se lo presenta en las listas cuando alguien entra en YouTube, en las recomendaciones le recomienda ese short. ¿Okay? Entonces es una manera de que más personas se enteren de lo que está pasando, de este desafío, y más personas que necesiten perder un poquitito de peso y ganar un poquito en salud, pues puedan también apuntarse a este desafío de 28 días. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una pequeñita recapitulación breve y luego vamos a expandirnos en un número de cofactores que son importantes para estos diferentes ayunos, cualquiera que tú elijas. Y luego vamos a dedicar más tiempo hoy para preguntas que podéis tener, ¿ok? O que hayan surgido. Bien, recapitulando, tenemos diferentes tipos de ayuno. Si tú estás muy delgado o que te cuesta subir de peso, no cojas un ayuno más allá del 10-14, ¿ok? Que tampoco es una barbaridad tremenda. Lo que es una barbaridad tremenda es cenar a las 11 o a las 10 de la noche. Esa es la barbaridad tremenda. Pero cuando hablamos de que es importante tratar de cenar temprano, tener en cuenta que en muchos de nuestros países la hora de la cena es cultural, totalmente cultural. Porque aquí en Australia, cenar a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde es cultural también, pero es lo más normal del mundo. Si en vuestros países las noticias de la noche es a las 9 de la noche, aquí en Australia las noticias, las últimas noticias del día es a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, se pone las noticias cuando se supone que la gente va a estar cenando a las 9 de la noche. Aquí también, cuando se supone que la gente va a estar cenando a las 6 de la tarde. Entonces, es totalmente cultural. Si vosotros estuvierais haciendo camping, si estuvierais acampando, os aseguro que no vais a estar comiendo a las 10 de la noche, a no ser que tengáis luz artificial. La luz artificial es lo que nos ha hecho esas cenas tan tarde. Es la luz artificial. La televisión, la película y la luz artificial. O sea, es una cena artificial desde el punto de vista del horario. Entonces, un 10-14 tampoco es una barbaridad. Tenemos un short que decimos, si no puedes con el 10-14 en un principio, empieza con un 12-12, que no consigues muchos beneficios, pero te estás entrenando. Y esto es muy importante porque tenemos que considerar que el ayuno también
incluye un entrenar. Como entrenar un músculo, estamos entrenando ese interruptor metabólico. Y ese interruptor metabólico realmente necesita ser engrasado y realmente uno necesita ser entrenado. Y es como cuando una persona está tratando por ejemplo, avanzar, de cuánto tiempo puede aguantar sin respirar. Pues al principio aguanta 30 segundos y se asusta porque le llega la primera necesidad de respirar, se asusta, pero luego entiende que ciertos procesos en la respiración pueden ser controlados, si está más calmado, si está más relajado, que hay diferentes etapas en las cuales esa primera sensación de querer respirar puede ser traspasada. Entonces, cuando tú vas traspasando ciertas metas, ya vas sabiendo ciertos puntos de referencia. Entonces, con los ayunos, una de esas metas es esa necesidad de que, oh no, yo tengo que comer algo. Oh no, yo tengo que comer. Y fijaros lo que está ocurriendo aquí. Una persona que tenga 10 kilos de grasa para perder, no ha comido en las últimas 5 horas y dice, oh no, es que yo tengo que comer algo. Esos 10 kilos de grasa que tiene esa persona dentro, esos 10 kilos de grasa, no 10 kilos de exceso, 10 kilos de grasa, le dan para esa persona, bebiendo líquidos, sin comer, para todo un mes. Sin comer, para todo un mes. Pero claro, tiene que tener acceso a esa grasa. Si no tiene acceso a esa grasa, si el interruptor que le da acceso a esa grasa está estancado en solo usar calorías que proceden de la comida para poder hacer las cosas del día, evidentemente no importa si tú tienes 10 kilos de grasa, que es energía disponible. Tienes que tener acceso a ella. ¿Ok? Entonces, ese entrenamiento de ese interruptor, esa flexibilidad metabólica, se trabaja. O sea, cuando el 10-14 para una persona vaya a ser un paso muy grande inicialmente, luego resulta que yo tengo personas que me mandan mensajes y me dicen, oh, estaba en el 10-14 y ayer hice un 8-16 y es una celebración. Es una celebración para ellos. De la misma manera que tengo personas que están en el 8-16 que me dicen, ayer no comí en todo el día. 24 horas. Me dicen, la primera vez que no como nada, absolutamente nada, todo el día. Pero fijaros, eso es porque el interruptor metabólico está cada vez más ágil. Y cuando el interruptor metabólico está cada vez más ágil, lo que ocurre es que los niveles de energía están cada vez más estables y no tienes esos picos y esos valles. Porque cuando tu interruptor metabólico está estancado en solo usar energía de las calorías que estás comiendo y de los carbohidratos y azúcares que estás comiendo, cuando se te acaban esos, como no tienes acceso al otro tanque de energía, que es el de consumir grasas como energía, no azúcares, cuando no tienes esa flexibilidad, te dan mareos, te baja la presión, te dan palpitaciones, dame algo, no, es que no he comido desde la mañana, son las 4 de la tarde y solo he comido desayuno, son las 4 de la tarde, por eso me estoy mareando. Me estoy mareando porque, fijaros, tengo 10 kilos de sobrepeso de grasa corporal que me pueden sostener la vida por los siguientes 60 días y, sin embargo, como no he comido nada desde el desayuno y son las 4 de la tarde, me estoy mareando. Algo pasa ahí. Algo está pasando ahí. Entonces, no, es que no ha comido nada, dale un sándwichito. Ahora sí, no, es que mira, hija, es que como no había comido nada desde la mañana, perfecto. ¿Qué necesita esa persona? Esa persona necesita ese sándwich en ese momento. Pero también evidencia ¿qué? Evidencia un problema metabólico. Ese problema metabólico, porque esa persona tiene un exceso de energía acumulada, pero no la capacidad de llegar a ella. ¿Ok? Hablábamos de una bebida
durante las horas de ayuno, que no rompe necesariamente el ayuno, que es la bebida con vinagre de manzana, en la cual una cucharita de vinagre de manzana en un vasito de agua, una pizquita de sal del Himalaya, una pizquita de sal de mar, ¿ok? Y lo que hace es el vinagre de manzana, con un ácido en particular que tiene ese vinagre de manzana. No es cualquier vinagre, ¿ok? El vinagre blanco es para limpiar el baño, ¿ok? Es vinagre de manzana. Tiene un ácido en particular que genera una señal metabólica sobre una enzima en particular que manda, mientras una persona está en el ayuno, que manda, que amplifica el mensaje de usar grasa como energía. Otra cosita que es imperativo es precisamente el magnesio. Cuanto más deficiente en magnesio estamos, no solo nos va a dar más calambres musculares, no solo vamos a tener las piernas más cansadas, no solo vamos a envejecer más rápido, no solo vamos a descansar peor, no solo vamos a tener más problemas intestinales y más, porque es un cofactor al mismo tiempo inmunológico, vamos a tener nuestro sistema inmunológico más bajito, sino que cuanto más deficiencia de magnesio tengamos, menos capacidad o agilidad vamos a tener para usar la grasa como energía. Entonces, una de las cosas que tenemos que establecer ya como rutina, por todos los beneficios que tiene el magnesio, más de 3000, es precisamente porque cuando nosotros tenemos unos recursos de magnesio disponibles en el cuerpo, ese interruptor es más flexible, lo hacemos más flexible. Entonces, tenemos en el canal un vídeo acerca del cloruro de magnesio. Si tú tienes mucha acidez de estómago, lo primero que tienes que mirar es qué alimentos te están haciendo que tengas una sobreproducción de ácido. También tienes que mirar si tienes alguna hernia de hiatos, que te puede estar incluso quemando un poquitito el exófago. Hay medidas para hacer al respecto, pero si tienes mucha acidez y tú tienes problemas del estómago por la acidez, si bien el cloruro de magnesio es la opción más barata y más efectiva, para aquellos que tienen mucha acidez en el estómago, etcétera, igual inicialmente tienen que usar carbonato de magnesio. ¿Ok? Carbonato de magnesio. Pero al mismo tiempo mirar por qué las cosas que yo estoy comiendo me están produciendo ese extra de acidez. Entonces, con el magnesio tenemos más facilidad de acceder a esa energía de grasa. Quiero que me pongan en el chat, voy a hacer una pregunta y me pongan en el chat cuánto creen, y voy a leer sus respuestas, que médicamente documentado, es el récord de una persona sin comer. Y especifico, cuando hablo de sin comer, esa persona sí consumía líquidos, incluido té y café negro, y estaba controlado para los suplementos que consumía. Como no estaba consumiendo vitamina B12, pues le suplementaba con vitamina B12 cuando lo necesitaba, hierro cuando lo necesitaba, etc. ¿Cuánto tiempo esta persona tiene el récord? Okay, tenemos aquí a alguien que pone 40 días. Jacqueline nos dice 40 días. Ok. Judith dice 40 días. Ana dice 2 años. Y alguien va a decir, bueno, vaya exageración, 2 años. Mira, Ana, no son 2 años, pero es más de un año. Es más de un año, no llega a 2 años, es más de un año, está documentado. Lo podéis ver en YouTube. Fue llevado por doctores. Y dices, pero ¿cómo una persona puede estar más de casi 2 años o un año y medio sin comer? Porque la persona empezó con 250 kilos. La persona tenía 250 kilos, era muy gracioso, era medio humorista, etcétera, etcétera. Y un día se cansó y se cansó y vio algo que tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo es posible que yo no pueda acceder
A todo esto, cuando el oso, que come y se hincha, que hace todo el invierno, está durmiendo. El oso todo el invierno está durmiendo y sale en primavera hecho un figurín con los abdominales marcados, podríamos decir así. El oso sale de la cueva después, pero fantástico. Ha estado usando las grasas como metabolismo. Pues este hombre está documentado, no recuerdo ahora el nombre, si alguien en sus casas tiene la facilidad de decirme cuál es el nombre. Si lo encuentran, creo que fue 500 y pico días. Así de memoria, 500 y pico días. Y claro, bajó a 75 kilos. ¿Ok? ¿Cómo se sostuvo? Porque su mecanismo empezó a usar la grasa. Y eso es un mecanismo que es por creación. Por creación. O sea, el ser humano tiene eso por creación. ¿Por qué? Porque en la vida del ser humano va a haber momentos en los cuales vamos a estar con comida abundante y otros momentos de crisis donde no vamos a estar con comida. Y el ser humano, por mecanismo de supervivencia y por creación y diseño, tiene que tener ambas opciones. A día de hoy, una de las razones por las cuales hay tanto sobrepeso es porque nosotros acumulamos y nunca hacemos una especie de simulacro de guerra nuclear. Y cuando digo un simulacro de guerra nuclear, pues eso, un simulacro donde no haya comida. El simulacro más cercano que hemos tenido ha sido ¿cómo se llama? El simulacro del COVID, cuando fuimos todos al supermercado a coger papel del baño. Es el simulacro más... Vamos a coger papel del baño. Aquí en Australia, el papel del baño y el chocolate fue las primeras cosas que desaparecieron. Papel del baño, chocolate, papas fritas. Increíble. O sea, tenemos una mentalidad de consumismo que se nos ha olvidado todo lo que pasaron nuestros abuelos. Está clarísimo. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos el magnesio como uno de esos cofactores. En los shorts estamos subiendo dos opciones más que añadir a lo que habíamos comentado la semana pasada. Una de esas opciones es el 5-2 o el 2-5. Creo que lo hemos llamado el 2-5, en el cual durante la semana tú comes normal y corriente como normalmente estabas comiendo. Te recomiendo que no comas cena muy tarde, ¿ok? Comes normal, relativamente normal, entonces tu estilo de vida no se ha variado mucho, pero 2 días a la semana que no sean consecutivos, que no sea lunes-martes, sino que sea lunes, miércoles o lunes, jueves o martes, viernes o como te convenga a ti, 2 días a la semana haces un ayuno. Y cuando me refiero a haces un ayuno, pues la idea principal sería que ese día no comas en total. Hay una variación que te dice, bueno, ese día puedes consumir 500 calorías. Para que os hagáis una idea, 500 calorías son 2 huevos, 2 tostadas, una manzana y un yogurcito pequeñito. Esos son 500 calorías. ¿Ok? Entonces, 380 días me dice aquí alguien que fue. Creí que eran 500 y pico. ¿Ok? 380 días esa persona. Está en YouTube, de todas maneras. Está todo documentado, la persona del ayuno. ¿Okay? Más de un año. Bueno, alguien me pone 1 año y 8 meses. Esos son más de 380 días. ¿Okay? Lo miráis el nombre y en los comentarios en YouTube ponéis el nombre aquí abajito, ¿ok? Del individuo. Entonces, tenemos el 2-5, que es 2 días a la semana. Entrenamos al cuerpo para activar ese diseño del cuerpo de hambruna. El cuerpo está diseñado para usar y activar la opción de hambruna. Está diseñado para eso, tiene los mecanismos para eso. Lo que pasa es que nunca está activado. Es como tener un interruptor que está ahí, pero ¿esto para qué sirve? No lo sé, no lo toques, pero alguien lo habrá puesto ahí. ¿Ok? Entonces, para activar ese interruptor de hambruna,
y al mismo tiempo mantener tu peso o incluso bajar de peso, evidentemente, es el 2-5. 2 días a la semana no comes. Entonces, no te tienes que preocupar de lavar los platos, no te tienes que preocupar de qué vas a cocinar ese día, no te tienes que preocupar de nada. Es un día muy activo. Y cuando digo muy activo, la gente dice, no, pero es que entonces me quedo en la casa, voy a ayunar hoy porque hoy no voy a hacer nada. Todo lo contrario. Fijaros en lo que se conoce como el síndrome del lobo hambriento. El lobo hambriento, el lobo que lleva 2 días sin comer, que lleva 2 días sin comer o un día sin comer, no está ahí sentado. Está más alerta que nunca porque tiene que ir detrás del conejo. Porque el conejo no se le va a venir a su regazo. Él tiene que estar pensando en mecanismos de cómo alcanzar al conejo. Porque tiene hambre. Entonces, una de las cosas que cuanto más activamos esa hambruna, ese metabolismo de hambruna para usar las reservas de grasa, lo que va ocurriendo en un principio es a base de entrenamiento y de empezar, ok, pues hasta aquí pude hoy. Traté de no comer todo el día, pero al final me comí una pequeñita comidita de cena, ¿vale? Perfecto. Pero si tú sigues entrenando esos mecanismos, al final vas a poder hacerlo en normas generales, ¿ok? Estamos hablando de la población general, no de casos específicos. Entonces, vas a poder activar. Y una de las cosas que ocurre, fijaros que en el más extremo que os presenté, que es ayuno de día alternativo, que es como los días impares del calendario y no como los días pares del calendario, tengo personas que me han dicho, ¿sabes qué? Estoy más productivo, tengo más claridad de mente los días que estoy ayunando que los días que estoy comiendo. Para llegar a ese estado es cuando ya el interruptor está bien ágil. Entonces no te enteras ni siquiera cuando cambia de un lugar a otro. No te enteras ni cuando cambia de un lugar a otro. Yo he estado en turnos en el hospital en el cual igual hacía literalmente 36 horas que yo no había comido. Literalmente 36 horas. Y empezamos a las 7:30 y yo ahí ya llevaría igual pues 30 horas. Empezamos a las 7:30 de la mañana. La gente ya iba desayunada. Llega a las 12:30 y aquí a las 12:30 estaban acabando el cirujano con una de las operaciones. El cirujano dice, tenemos una operación pequeña luego, después que esta. ¿Seguimos ya? Y bueno, eso fue la Segunda Guerra Mundial. Las personas en el quirófano dicen, ¿pero qué dices? ¿Que habrá que comer? ¿Qué quieres que nos desmayemos aquí? ¿Cómo que seguir? No, hay que parar para comer. Porque yo tengo un hambre, tal. Y fueron ahí todos, y estaban todos más ariscos, más antipáticos, etcétera. Y a ver, y todos ahí en el quirófano levantando la mano a ver si paramos para comer o seguíamos hacia adelante y hacíamos la otra operación. Y yo pues me quedé ahí tranquilito, calladito, sin nada. Estaban muriendo de hambre y yo llevaba 36 horas sin comer. Y habían cambiado su actitud, su forma de hablar, de comunicar, estaban más ariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es entrenamiento de ese interruptor. Esto es un total entrenamiento. Cuando hablamos del ayuno, bíblicamente, ¿qué más bíblicamente que el ayuno? Cuando tenemos al carpintero de Galilea, que ayunaba frecuentemente. Y a lo largo de la historia, todas las civilizaciones, o forzadas o como entrenamiento, porque el pueblo judío hacía los fariseos hacían el 5-2. Ayunaban 2 veces a la semana. Hacían el 5-2. ¿Okay? Y no ha habido tiempo en la historia en la cual hemos llevado como peso general de media en nuestra sociedad tan alto entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes y entre nuestros adultos. No ha habido generación. Anteriormente eran las élites, los gobernadores, los emperadores y el séquito gobernante, que igual estaban con sobrepeso. Pero ahora es que está a lo largo de toda la sociedad. Tenemos un exceso de sobrepeso, porque no hay hambruna.
porque no hemos activado esos mecanismos. Y uno puede decir, bueno, pues si no hay hambruna, pues entrénala. ¿Cómo se entrena? Con el ayuno. ¿Okay? Vamos a abrir ya la sesión para preguntas para que nos vayamos llenando de ello. Vamos a empezar con... Perfecto. Tengo ahí, perdón, Oscar, Dime. tengo ahí en el chat un pequeño resumen de las preguntas que hicieron a lo largo del chat, por si querés ir respondiendo esa, mientras ahí, por ejemplo, Alejandro ya levantó la mano, así que cuando me digas, tenemos lo que está en el chat y Alejandro que levantó la mano. Ok, vamos primero con estas del chat. Tenemos a Alejandro ya levantando la mano. Aquellos que quieran levantar la mano para hacerlo directamente y no a través del chat, también levanten la mano ahí. Tenemos un Samsung, que no sé cuál es el nombre, pero el Samsung también levantado la mano. Vamos ahí. Aquí nos dicen, ¿vinagre industrial sirve? Yo no sé a qué se refiere con vinagre industrial. Será vinagre comercial. Cuando yo entiendo vinagre industrial o aceite industrial es para la industria, para las máquinas. Es vinagre, cuando hablamos de vinagre que se vende, estamos hablando de vinagre que no esté pasteurizado, y hay un vinagre que no está pasteurizado, que es el vinagre de manzana que tenga la madre en ello. Cuando tú miras la botella, te pone la botella, que tiene la madre, o a veces te lo pone en inglés, mother. Motor. La mother, la madre, y cuando tú ves la botella tiene así como unos pelitos dentro, que es precisamente la bacteria. Y hay muchas marcas. Normalmente yo lo que recomiendo es una marca que sea orgánica. La más conocida y la más efectiva es la marca Bragg, BRAGG, que es una marca que ya está hecha. Vinagre casero, si sabes hacer el vinagre casero, bien, pero no nos confundamos con jugo de manzana. No es jugo de manzana que es amargo, ¿ok? Es vinagre de manzana. ¿Cuántas veces al día puedo beber el vinagre? Mínimo cuando vayas a romper el ayuno, mínimo con la primera comida del día. Y recordar que es súper importante que la primera comida que rompe el ayuno tiene que contener algún tipo de proteína. ¿Ok? Mínimo antes de romper el ayuno, y puedes consumirlo mientras estás ayunando 1 o 2 veces, no hay ningún problema. Se me movió. Espera un momentito. Se me movió las preguntas del chat. Vinagre para el pelo. Vinagre de manzana para el pelo. Sí, yo lo uso bien a menudo. Cuando la gente me dice, ¿por qué tienes tan pocas canas? Digo, será el vinagre de manzana. Lo llevo usando por los últimos 25 años. Diluido. Yo no. Yo no. Yo me ducho, seco el pelo. Si vas a una entrevista de trabajo en 5 minutos, no te pongas vinagre de manzana porque va a parecer que se te ha caído la ensalada encima. Pero si yo voy a estar aquí en la casa media hora o así, yo me lo echo en la mano, me lo echo en el pelo. Esto también es genética, de todas maneras, pero bueno, le estoy ayudando a la genética. Una de las cosas por las cuales el pelo se pone gris y blanco con la edad es deficiencia de cobre. Y es una de las cositas que el vinagre de manzana también tiene. Tiene cobre, nanopartículas de cobre también en ello mismo, en ese proceso. Yo no sé si ayudará o no ayudará. Ayuda para la caspa. Yo siempre tuve mucha caspa cuando era joven. Cambié mi dieta, eliminé ciertas cosas que generan caspa. Y al mismo tiempo con el vinagre de manzana. Y no llevo décadas sin caspa. Así que yo lo he hecho crudo ahí. Claro que al principio, los primeros 5 minutos, pues huele a vinagre. Pero también tengo aceites esenciales, entonces me puedo echar un poquitito de mirra o un poquitito de lo que sea para, por si acaso, alguien me va a dar un abrazo y me va a oler el pelo, que es una rutina muy extraña, pero bueno. Quinoa como proteína, no como proteína completa. Otra proteína completa, además del huevo, el yogur.
el yogur el kefir son proteínas completas, de aminoácidos completas. ¿Ok? Si vamos desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista, por ejemplo, ok, vamos a agrupar. Si estamos hablando de una persona que es vegetariana, estaríamos hablando de huevos de agricultura ética y yogur de agricultura ética. Y me dice, ¿pero cómo de agricultura ética? Pues aquí en Australia hay muchas granjas de agricultura ética, en la cual las vacas, por ejemplo, o las cabras se jubilan. No las jubilan, se jubilan, dejan de dar, entonces tienen unos prados donde esa vaca luego tiene su jubilación y fallecen de viejitas. Igual que las gallinas. Aquí van dando huevos las gallinas y luego las van poniendo en otros prados. Y cuando digo prados, efectivamente, o sea, aquí una de las prácticas, aquí donde yo vivo hay 4 empresas familiares, 4, en las cuales tienen unas caravanas, unas remolques, y por cierto, si tú tienes tierra, esto es una industria para hacer genial. Empezaron con unas caravanas antiguas, de estas caravanas, casas ambulantes, casas movibles, estas en ruedas. Le quitaron el suelo, le pusieron unas rejillas y les pusieron estanterías y ahí pusieron a sus gallinas. Y cogieron una verja eléctrica y perros que son adiestrados para cuidar a las gallinas, por el tema de los zorros, etcétera, para evitar que las maten. Entonces, durante el día tienen acceso a prado verde y tienen un complemento de grano, pero acceso al trago verde. Estas gallinas en un día acaban con todo ese prado verde. A la mañana, luego a la noche se meten dentro de la caravana. Les cierran la caravana para protegerla de los zorros. A la mañana siguiente, el granjero viene con el 4x4, con el todoterreno, conecta la caravana y mueve la caravana 10 metros. Pone nuevamente el corralito eléctrico y dos perritos ahí dentro para que cuiden a las gallinas. Y en todo el día comen todo lo verde con un suplemento de grano. Y como tienen un prado grande, pues ya tienen el circuito y van de casilla en casilla, en casilla, en casilla, en casilla, en casilla, tardan un mes en dar toda la vuelta. Cuando ya llegan nuevamente a la casilla número 1, el césped o el pasto, la hierba ya ha crecido nuevamente y esas son gallinas que se van a dormir con el sol, comen hierba todos los días. Esos son los huevos que consumo yo. ¿Okay? De la misma naturaleza me refiero. Entonces, es una industria genial, muy respetuosa. Cuando a partir de los 18 meses, que ya las gallinas ya no están dando tanto, los ponen en otro remolque donde ya no las exigen tanto. Ya van más lentitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienen otro prado donde las tienen jubilando. Ya son, pues podríamos decir residencia de ancianos. Las tienen ahí, residencia de ancianos. Y van muriendo, claro. A veces algún zorro coge alguna y a veces algunas veces pues fallecen porque se llama eggbound, cuando no les sale el huevo y se bloquean y fallecen, claro, pues pero lo hacen así. Y lo mismo hacen con las vacas y con las cabras. ¿Ok? Como os digo, aquí solo en un círculo de 20 kilómetros hay 4 industrias así. 4. Que no hace falta andar metiéndolas en cajas, ni en jaulas, ni nada de eso. Eso desde el punto de vista vegetariano. Claro, luego si te sales ya de la zona vegetariana, empezamos con los pescados, los pollos, pavos y carne roja, y eso es proteína completa. La quinoa tiene 8 aminoácidos, pero de unos niveles muy bajitos. O sea, tienes que consumir mucha quinoa para satisfacer los números de aminoácidos requeribles. ¿Ok? O sea, tiene 8, no tiene los 9 ni los 10, tiene 8. Es uno de esos granos que tiene mucha variedad de aminoácidos, pero no tiene la cantidad. O sea, tiene la variedad, pero no tiene la cantidad. Y no tiene los 9, los 10, tiene 8. Y dependiendo, además, en los estudios de cuántos aminoácidos tiene la quinoa varían. A veces te dice que tienen 6, otros te dicen, yendo al mejor de los estudios que te dice que tienen 8,
las cantidades no son muchas. O sea, te tienes que comer mucha cantidad de quinoa para poder llegar a los volúmenes que se necesitan. ¿Okay? Tenemos un short que estaremos subiendo, si no es que lo hemos subido ya, acerca del yogur, el yogur y el kefir. Claro, siempre y cuando puedas consumir yogur y kefir, porque si no puedes consumir yogur y kefir porque eres alérgico a una proteína de ello o lo que sea, evidentemente el yogur de cabra va a ser más digerible, el kefir de cabra va a ser más digerible, etcétera. Aquí la leche de cabra que conseguimos, lo conseguimos del señor Trevor y su esposa Leslie, y tiene 35 cabras, las conoce a todas por nombre, las mima como si fueran sus hijas, y a mí nadie me puede decir que ese hombre maltrata a las cabras, ni mucho menos. Y la leche de cabra sale tiernita, él está ahí y Trevor dice, Lucy, y Lucy, que está comiendo su avenita y su muesli, está comiendo su avena y su muesli, que tiene un muesli que ya te digo yo que hay mueslis en el supermercado que no comen como Lucy, y está ahí, y están ahí las 12 madres, o sea, las 12 cabritas, que son cabritas lecheras, Lucy, y Lucy levanta la cabeza, pum, pum, se sube en la plataforma y Trevor la ordeña a mano. Y yo estoy ahí, cojo la botella y se puede hacer kefir, se puede hacer de esas cositas. Es una combinación de alimentos para obtener esos aminoácidos. Ya tenemos en el short que es falso, y lo repito, y lo digo claramente, es falso decir que si yo cojo un cereal y lo mezclo con una legumbre, yo estoy obteniendo todos los aminoácidos esenciales de proteína que necesito. Es falso. ¿Se ha dicho? Sí se ha dicho. Es falso también. Es falso. De hecho, fijaros que hay mucha gente que dice, bueno, yo me pongo una ensalada, luego me pongo un cereal, bien sea un arroz o una espelta o una cebada, lo que sea, y luego algo de proteína. Y luego yo le pregunto, cuando te refieres a proteína, ¿a qué le estás poniendo? Dice, bueno, pues o bien sea frijoles o garbanzos o lentejas. Le digo, eso no es proteína. Dice, sí. A ver, en un lado tienes espelta, me dices. Digo, sí, vale, usemos la espelta. ¿Cuánta proteína? No variedad, solo proteína tiene la espelta en porcentaje. 15, 16, dependiendo de la espelta, puede tener hasta 16% de proteína. La espelta tiene más proteína que muchos otros trigos. La espelta es un trigo, por cierto. Puede tener un 15 o un 16%. 16%. ¿Qué es el resto? Pues carbohidratos. ¿Ok? El resto es carbohidratos. O sea, un 84%, 85% son carbohidratos. ¿Por qué? Porque un 16% es proteína. ¿Vale? Y la lenteja, pues dependiendo la lenteja que estés poniendo, puede tener 10% de proteína. Tú puedes tener dependiendo del tipo de lenteja, puedes tener una lenteja que tenga un 18%. ¿Vale? Pero según la lenteja que tengas ahí, y es más común encontrar lentejas que tengan un 10, un 12, un 14%. Vamos a coger la media. Vamos a coger una lenteja que tenga un 12% de proteína. ¿Qué es el resto? El almidón, los carbohidratos. Ahora fijaros la paradoja. Esta persona está pensando en su mente que está poniendo un cereal, que es la espelta, y al lado está poniendo una proteína, y resulta que la espelta tiene un 16% de proteína y la lenteja con la que lo está acompañando tiene un 12%. De las dos, ¿cuál es la proteína? La espelta, porque tiene un 16%. ¿Qué es el resto? Es almidón, es carbohidratos. Más eso es para lo que es la proteína total. Pero acordaros que la proteína no solo vale con la cantidad de proteína, sino tiene que ser también la variedad de proteína. Tiene que ser la variedad, tiene que ser los aminoácidos completos. ¿Ok? Entonces, no todas las personas van a poder reciclar el noveno aminoácido esencial de la misma efectividad. Entonces, va a haber gente que va a decir, bueno, yo no he comido un huevo en los últimos 30 años. Perfecto. Tú eres un espécimen en el cual el noveno aminoácido lo reciclas muy bien.
Y es esencial, pero tú lo reciclas muy bien. Os pongo un ejemplo. Un matrimonio, ejemplo real, sin nombres, de la clínica online. Me viene un matrimonio porque hacía 10 meses atrás y se hicieron totalmente veganos, totalmente veganos. Y los análisis de sangre que se hicieron al empezar de vitamina B12 indicaban lo siguiente. Él y ella tenían prácticamente el mismo nivel de vitamina B12. Cerca de 700. Era 694, una cosa así. Vamos a decir que eran 700 para los dos, ¿ok? 700. Y la razón por la cual hicieron la cita es porque ella empezó a tener depresión, empezó a tener un montón de hinchazón abdominal, empezó a tener, se sentía muy apagada, muy baja de energía, etc. Entonces hicieron un análisis de sangre nuevamente. En 10 meses, comiendo exactamente el mismo desayuno, comida y cena, los dos. Él sin hacer trampas, él no se iba afuera a comer en McDonald's, sin hacer trampas. Comieron exactamente lo mismo. Pasaron 10 meses, hicieron la cita conmigo. Su vitamina, la de él, su vitamina B12, estaba en 694, una cosa así. Si había empezado en 698, estaba en 694. Prácticamente insignificante. No había habido cambio para nada. Para nada. Genial. No habían comido un huevo, nada que contuviera vitamina B12 y su sistema de reciclaje de la vitamina B12 que esta persona metabólicamente tiene es genial. ¿Saben cuánto tenía ella? 94. 94 en 10 meses. El mínimo es 200. El mínimo es 200. Ella estaba en 94. Depresión. El pi sonido en los oídos, que es el tanque de reserva de vitamina B12. Los oídos te están diciendo que lo tienes muy bajo. Sin energía, anemia perniciosa, con pensamientos muy, muy bajos, muy oscuros, etcétera, 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 etcétera. Son las mismas personas comiendo exactamente lo mismo, pero no reaccionando a una deficiencia de ciertos alimentos de la misma manera. Entonces, me vas a poner el caso de una persona que tiene 96 años y no ha comido un huevo en los últimos 70 años y su vitamina B12 está genial. Sí, también te puedo poner el caso de mi tío abuelo que come tocino de cerdo todos los días y jamón ibérico y está con 90 años como como, como un toro. ¿Me entiendes? O sea, que también existe la genética del individuo. ¿Okay? Una persona que tiene un trabajo duro para hacer el ayuno. Bueno, ya te he comentado que los días que estoy en el hospital, ha habido días en los que he estado 30, 40, hasta 48 horas sin comer. Y dice, no, pero es que yo estoy en la construcción. Bueno, vente a quirófano y ya te diré, lo que es también. ¿Ok? Evidentemente, uno tiene que usar el sentido común. Mucho va a tener que ver con ese interruptor. Si ese interruptor no está ágil, si tú tienes reservas, es el síndrome del lobo hambriento. El lobo hambriento tiene energía más cuando tiene hambre que cuando no tiene hambre. Cuando no tiene hambre, está medio dormitado, etc. Tú no te preocupes de un león que acaba de comer. Tú preocúpate del león que hace 2 días que no come. Porque es más rápido que antes. ¿Ok? Entonces va a depender de la persona y de ese interruptor. Alejandro, vamos a dar paso a voces. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, Alejandro. No, que solamente quería hacerte 2 preguntas, pero antes quería contar un testimonio acorde a lo que vos venís diciendo. Esto sobre el ayuno intermitente yo lo escuché de un pastor hace más de 20 años atrás, que hablaba justamente sobre esto de dejar un periodo de descanso y un periodo para alimentarse. Entre otras cosas, ¿no? Que no viene al caso. Yo lo puse en práctica,
te estoy hablando hace más de 15, 16 años atrás. Y quería agregar, tal vez con otras palabras que le pueden seguir a los que están en Zoom, que los beneficios que te proporciona a vos el ayuno desde el punto de vista físico, mental y espiritual son enormes. Yo estuve en varias oportunidades más de 50 horas sin comer, sin tomando agua, sin suplementos, sin nada. Y cómo se adapta o cómo el metabolismo se va acomodando es impresionante. Pero también quiero decirte que para los que lo están escuchando, que hay que entrenarlo eso porque no es fácil estar sin comer. A veces nosotros, los seres humanos, somos de mentirnos a nosotros mismos para tratar de decir, uy, me siento descompuesto, o siento, como decías vos, que tengo que comer algo. Pero a mí me pasó y yo en esos momentos me planteaba si realmente quería comer algo y me llevaba justamente a mantenerme en la posición de seguir con el ayuno. Obviamente yo indagué sobre otras cosas, nada que ver con esto, y hace también más de 10 años atrás empecé a practicar un arte marcial que es el taekwondo, y luego pasé a hacer las artes marciales mixtas que son el vale todo. Y también lo puse en práctica el ayuno en esos momentos de entrenamiento y es impresionante, es difícil de explicártelo. Hasta escuchás los latidos de tu corazón cuando vos te concentrás porque como que la sangre fluye más rápido, el corazón late más lento, los pensamientos van más rápidos, pero son pensamientos, por así decirlo, más sanos. La concentración, que nada tiene que ver con el tema espiritual, y no mezclemos una cosa con la otra, el hecho de estar con ese temperamento, decir, esto no lo voy a incorporar porque quiero pasar a otro nivel, es muy gratificante. Y obviamente eso te va llevando a escalar en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Y déjame que te agregue algo más antes de hacerte estas dos preguntas que tengo. Jesús ayunó 40 días y tuvo una conexión con el Padre que lo llevaba a no hacer ciertas cosas que a nosotros nos llevan a hacer por esa mala alimentación que tenemos. A veces nosotros le reclamamos a Dios o queremos ser más espirituales, pero no hacemos lo que tenemos que hacer desde el punto de vista práctico. Y el otro ejemplo, hay varios en la Biblia que me impactó mucho con respecto al ayuno, fue cuando Jesús se le presenta a Pablo. Pablo estuvo 3 días ayunando y analizando en su mente todos los conocimientos bíblicos que él tenía, y él pudo, por así decirlo, rever lo que él creía y empezar una nueva etapa que fue lo que él escribió. Entonces, agregar a lo que vos decís, tal vez desde otro punto, desde la otra vereda, es que esto es fácil, pero también no es fácil porque hay que entrenarlo. Y tener que entrenarlo todos los días. Todos los días hay que entrenarlo. Acá en Argentina, hace años ayunamos, lamentablemente. Con un gobierno, con el otro, siempre estamos obligados a ayunar. Algunos lo hacen más esporádico, otros menos. Y con respecto a las preguntas que te quiero hacer, son 2 y 3. Si vos haces el ayuno de solamente comer un solo día, ¿cómo haces sin suplementos, cómo haces para comer en un solo día? Poner en esa comida todo lo que tu cuerpo necesita. ¿Me explico? O sea, vos comes un solo día, vos, Oscar, comes un solo día, en el día, ¿cómo haces para meter todos los nutrientes en esa comida? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 es, si tomás mate, té, café o alguna otra cosita, alguna infusión con la comida, ¿eso inhibe la absorción de hierro o de algún otro nutriente o hay que esperar? Ok. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a contestar a ese par. O sea, yo como cuando hablamos, por ejemplo, del OMAD, que es, o del UCAT, una comida al día, acordaros también del principio de despistar al organismo continuamente, que el organismo no se quede complaciente
sobre todo porque si bien uno dice, bueno, estoy haciendo lo mismo, antes me servía y ahora no me sirve. Claro, antes tenías 30 años, ahora tienes 45. Antes tenías 25 y llevas haciendo lo mismo, pero tu metabolismo baja, tu testosterona baja, la menopausia llega, etc. Hay cambios a los que nosotros tenemos que continuar adaptándonos. No es lo mismo cuando tú ves a un futbolista que pesa 85 kilos cuando tiene 25 años y está como una moto, pero cuando tiene 32 años te das cuenta que un futbolista, cada vez que cumple un año, a partir de los 24 años creo que es, tienen que perder en la siguiente temporada tienen que perder un kilo. Tú ves a una persona como Cristiano Ronaldo, que tiene ahora 37 años, tú le ves con 22 años o 23 años y parecía un fisioculturista, una persona que tenía 87 kilos. Y le ves ahora, sigue musculado, pero está mucho más liviano. ¿Por qué? Porque con 37 años tú no puedes ser igual de veloz cargando 87 kilos que cuando lo eras con 24. Entonces tenemos que ir a acomodarnos. Entonces cuando hablamos de una comida al día, hablamos de una comida al día en la cual cambiamos las horas. A veces son dos comidas al día, a veces un día no como, a veces un día como 3. Entonces, para que nuestro metabolismo se vaya continuamente adaptando a cambios. Como cambia el tiempo, que cambie también para hacerlo lo más flexible. Entonces, cuando hablamos de las cosas que sí necesitamos o que son esenciales diariamente, estamos hablando de ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Y nos da una pista el nombre, la palabra esenciales. Eso nos da una pista. Entonces, dentro de los esenciales, necesitamos aminoácidos esenciales que no son acumulativos, no se acumulan. El músculo no es tu reserva de aminoácidos. ¿Cómo sabemos que tu cuerpo está usando tu músculo como reserva de aminoácidos? Bueno, primeramente, cuando no le estás dando lo suficiente proteína que necesita y tú estás perdiendo músculo. Si estás perdiendo músculo es porque las actividades que el cuerpo necesita para neurotransmisores, para hormonas, para funcionamiento físico y neurológico, etcétera, necesita los aminoácidos esenciales. Si tú no se los das, el cuerpo va a desintegrar músculo para adquirir esos esenciales. Entonces, no es que el cuerpo va a decir, bueno, pues no tengo los esenciales, entonces voy a parar de hacer ciertas funciones fisiológicas. No, el cuerpo se va a adaptar. Dice, bueno, no tengo esto, ¿qué hacemos? Pues es como decir, no tengo leña, ¿qué hacemos? Pues vamos a quemar el piano. No tengo leña para calentar la casa, pues quemamos el piano y quemamos las sillas. Eso es lo que el cuerpo está haciendo. Está usando el músculo para descomponer el músculo en los aminoácidos esenciales y usarlo. Pero el músculo no es tu reserva. Entonces, aminoácidos esenciales es importantísimo. Y eso, como no es acumulativo, es diario. O sea, y cuando digo diario, hasta un periodo de tiempo. Dice, bueno, pero si hacemos un ayuno de 48 horas, efectivamente, ese es el periodo de tiempo en el cual el cuerpo todavía puede estar con los aminoácidos esenciales de hace 2 días. Por eso hablábamos del ayuno de día intermitente, que al final puedes acabar con un ayuno de 36, 38, 40 hasta 48 horas, en el cual la forma de energía es la grasa y no tu músculo. Pero si tú sigues expandiéndolo, claro, vas a perder peso, pero también vas a perder músculo. ¿Ok? Pero esos aminoácidos esenciales, sin que el cuerpo tenga que usar de tu músculo para adquirirlo, tú puedes hacer un ayuno totalmente seguro, aprovechándote de los aminoácidos esenciales de las anteriores comidas. Y acordaros que cuando rompemos el ayuno tenemos que incluir algún tipo de proteína. Entonces estamos entre el paréntesis de haberle dado al cuerpo aminoácidos esenciales, hacemos el ayuno y empezamos con aminoácidos esenciales. Entonces, y el periodo de tiempo no es de 72 horas, no es de 5 días o de más. Entonces nos estamos usando solo la grasa y no el músculo. Si seguimos expandiéndolo, claro, vamos a gastar músculo porque no estamos recibiendo en un ayuno de 10 días, de 20 días, no estamos recibiendo
aminoácidos esenciales. Lo otro es ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9. ¿Ok? Y eso con frutos secos se consigue. Cuando hablamos de la chía, os voy a decir uno que es muchísimo mejor que la chía. Y muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor a nivel de semillas. Y es el cáñamo. El cáñamo. La semilla de cáñamo, que aquí se vende en los supermercados. La semilla de cáñamo tiene un portfolio de omega 3, omega 6 y omega 9 es muchísimo más efectivo. Muchísimo más efectivo. Si los huevos son de pastoreo, tienen ácidos grasos esenciales. Si la mantequilla es orgánica de pastoreo, tiene ácidos grasos esenciales. Si el yogur es leche de pastoreo, tiene ácidos grasos esenciales. Los frutos secos tienen ácidos grasos esenciales. El aceite de oliva extra virgen no tiene mucho omega 3, pero tiene aceite de cáñamo también. Y luego, evidentemente, si ya salimos a otro grupo, el grupo más de productos más animales, el que mejor tiene, que es una super comida en ese aspecto, son las sardinitas, las sardinas pequeñitas. Es el mejor perfil de omegas esenciales, pero ya os he dicho los otros también. Entonces, eso es esencial. Los carbohidratos en acumulación se acumulan como grasa. No hay nada en la dietética que llame carbohidratos esenciales. No. O sea, tú puedes conseguir carbohidratos de la Coca-Cola o la puedes conseguir de una manzana, pero no es esenciales. Y luego cuando hablamos de las vitaminas en sí esenciales, uno de los complejos vitamínicos más esenciales es el complejo vitamínico B, la B1, la B2, la B3, la B5, la B7, la biotina, la B9, que es el ácido fólico, la cobalamina, que es el ácido B12, ¿ok? El huevo tiene todo eso y lo tiene en unos niveles impresionantes. Yo siempre he contado la historia y tenemos una serie que llamamos Vegetarianismo y Nutrición, que os animo a verla, son 3 sesiones, y ahí hablamos de una señora que entra a verme a la consulta cuando teníamos no la clínica online, sino la consulta física, y esa señora puso sobre mi escritorio pues el valor de $1.000 en suplementos, que tenía biotina, tenía esto, tenía omega 3, tenía vitamina B12, tenía proteína, tenía glutamina, tenía un montón de... Los puse todo ahí, cogí un papel en blanco e hice 2 círculos. Un círculo así como ovalado y luego un círculo dentro. Y empecé a sacar de esos círculos flechitas a los diferentes productos. Puse todos los productos que tenía y les puse flechitas. Le dije, tengo un producto, señora, que tiene vitamina B12, tiene vitamina B5, tiene biotina, tiene esto, tiene glutamina, tiene zinc, tiene manganeso, tiene... Me dice, ¿qué es? Le digo, esto, señora, se llama un huevo. Un huevo. Aprovecho para contar la historia si no lo han visto. Si no lo han visto. Esta señora pertenecía al club vegano de, no voy a decir el nombre, pero cerca de Melbourne hay un club vegano, una asociación vegana. ¿Ok? Cuando la secretaria, yo trabajaba en un centro sanitario donde había una psicóloga, una pediatra, el doctor de cabecera y yo, y compartíamos la misma recepcionista. Entonces, cuando la recepcionista sabía que alguien entraba y decía, vengo a ver al nutricionista, entonces le daban un formulario para llenar sus detalles. Y luego la recepcionista me pasaba ese formulario. Y me ponía que esa señora tenía 48 años. Cuando yo la veo entrar, se veía más vieja que mi madre. Y tenía en ese momento, pues no sé, yo tendría como 44 años, una cosa así, o 43 años. Tendría 4 años mayor que yo. 4 años. Y yo creía que había
había un error. Entonces, para no ser ofensivo, le pregunté nuevamente la edad. ¿Qué edad tiene para confirmar? Y me dio la fecha y efectivamente. Era la fecha. Pues 4 años mayor que yo. O sea, estaba totalmente desnutrida. Entonces, cuando yo le dije el huevo, va y me dice, yo vivo con mi madre. Vivo con mi madre y mi madre tiene gallinas en el corral. Le digo, ¿y qué hace su madre con los huevos? Y dice, bueno, como yo no se los como, pues se los da a la vecina. Le digo, y usted gastándose $1.000 en suplementos. Así que empezó con el huevo. Llegó al mes. Y en un mes se notaba la diferencia. O sea, se notaba como que le has inyectado vida a esa persona. Le has inyectado vida. Entonces, antes de salir, de todas maneras, me dice, es la segunda vez, me dice, por cierto, ¿tú conoces la asociación vegana de tal y tal sitio? Le digo, sí, bueno, he hecho un par de veces algunas charlas allá. Un par de veces he hecho unas charlas. Y se pone pálida la señora y dice, por favor, no comentes que estoy comiendo huevo. No comentes que estoy comiendo huevo. Porque te he recomendado para otras personas porque me han visto mejor y me han dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, estoy viendo un nutricionista. ¿Y quién es? Tal y tal. Bueno, me viene otra persona que se ve igual de malnutrida y le digo lo mismo y me dice, yo pertenezco a esta asociación. Si yo empiezo con esto, me tiene que prometer que hay confidencialidad y que usted no va a ir a esa asociación a decir que yo estoy comiendo huevo. Para cortar la historia, creo que he visto, no sé, 4 o 5 personas tal vez de la asociación. Las tengo a todas comiendo huevo. Pero entre ellas, nadie dice nada. Nadie dice nada. O sea, esclavas de... O sea, ya no esclavas de una dieta. ¿Okay? La dieta tiene que funcionar para ti y te tiene que dar salud para ti. Si no te da salud, tienes que reanalizar la dieta en la que estás. Johnny, queremos escuchar de ti, Johnny. Cuéntanos. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, noticias buenísimas que en estos 12 días, por lo que está hablando una de las muchachas, que cómo hace para resistir las oleadas de hambre. Bueno, con mucha fuerza, fe y Dios nos acompaña. Realmente yo en estos 12 días he logrado bajar ya 10 kilos, está en 305 libras, está menos. Y vengo cumpliendo 21 horas que comí hace una hora atrás que no había comido. Entonces yo antes era de los que pensaba como que cada 3 horas yo tenía que comer porque si no comía y me desesperaba y yo le llamábamos en mi casa el frío, el hambre, porque me ponía nervioso y temblaba si pasaban 3, 4 horas y no había comido. Bueno, todo eso es una odisea que la voy superando a pasos agigantados. Mi pregunta ahora es, bueno, ya tengo los suplementos, ya los pedí, me llega el próximo viernes. A pesar de que no he tenido los suplementos, el azúcar lo tuve a 512, que fue donde me dio esta reacción tan mala. Bueno, siguiendo su consejo, comiendo como lo que estoy haciendo ahora, pues bueno, ya bajé a 92 y me siento súper bien. Ahora mi pregunta, ¿el ayuno lo puedo romper cuando tomo leche de almendras? ¿O pudiera tomar leche de almendras como combinación con un té, por decir algo, con el café? ¿O no es recomendable? Mucha leche de almendra tiene un endulzante que sería preferible no. ¿Ok? Sería preferible no. Estoy tratando de buscarte, Johnny, aquí. Por cierto, solo para clarificar, Johnny hizo una cita con la clínica online. ¿Ok? Es uno de mis pacientes. Y cuando habla de los suplementos, etcétera, es el plan específico. Solo para confirmar, estoy buscando aquí para que vieran el azúcar en 92 que me enviaste, Johnny, cuando te había subido anteriormente, antes de hacer la cita, era 500, ¿no? Una cosa así. 500. En 12 días, para confirmar, porque también me mandaste los detalles, has perdido 10 kilos en 12 días. Ok. Yo a Johnny le empecé a decir, bueno, y empecé a tantear, igual empieza con un 10-14, si te acuerdas, ¿no, Johnny? Bueno, pero es que hoy ya llevo como
Ya llevo como 16 horas así. Bueno, pues a ver, gente dice, es que llevo haciendo el 10-14 y no pierdo peso. Bueno, porque estás en una plataforma muy fácil para ti. Es como la resistencia en la bicicleta. Doy pedales y no creo músculo en mis piernas. Aprieta la vueltita y ponle más duro, ya verás. O sea, entonces es apretar un poquitito. Estaba buscando ahora y ahora no te encuentro, Johnny. Era para mostrarle la imagen que me mandaste aquí 92. A ver, que tampoco queremos... ¿Cómo te tengo? Pues que tienes una H por ahí en algún lado. A ver cómo era. Te tengo escrito con una H por ahí y no te encuentro ahora. A ver, a ver, aquí estás, a ver. Yo ni sin H. Y bueno, y fíjense, ahora estoy también caminando, salgo con mi esposa o mi hijo, he ido al gimnasio, camino 1 hora, voy, vengo, ya no me quedo viendo televisión o viendo celular, sino que nos ponemos botas, llego al trabajo y a caminar. Ok, esto es lo que me mandó Johnny, no sé si se ve ahí ¿se ve el 92? Sí, se ve perfecto. Ahí se ve el 92 de Johnny. Mira, voy a aprovechar, Johnny, que te tengo ahí para decirle a todo el mundo. Si la meta no es en 2 meses más, la meta no es en febrero, a finales de febrero, etc. La meta es establecer un estilo de vida. Tenemos que engravarlo en nuestra mente, tiene que ser un estilo de vida. Evidentemente, cuando Johnny llegue a su peso, pues posiblemente pueda hacer variaciones, porque ya no va a estar en el peso que tenía antes, va a tener que hacer variaciones. Va a hacer variaciones también con la medicación que Johnny esté, porque esa medicación va a estar con relación al peso que tenía antes, no al peso nuevo que vaya a tener en 6 meses o en 12 meses o en 12 veces más. Entonces hacemos acomodaciones. Si una persona utiliza el protocolo más salvaje, cuando digo más salvaje, es más potente, que es el ayuno de día alternativo, o la variación del día alternativo, que es el 3-4, en el cual tú solo haces ayuno de día alternativo los días de la semana laboral y el fin de semana, el sábado y domingo, te das un poquito de descanso. O sea, comer normal, entonces sería lunes no comes, martes comes, miércoles no comes, jueves comes, viernes no comes, sábado y domingo comes, o sea, sería 3 días por 4. Si una persona está en eso y llega y baja y llega a su peso, pues lo que puede hacer es, una vez que está ya establecido en su peso, no es volver y regresar a la dieta que tenía antes, ser sedimentario como era antes y comer todo lo antes, y luego decir, bueno, es que esto no funciona porque bajé de peso y ahora estoy de vuelta igual. Claro, no funciona porque dejaste de hacer las básicas. Dejaste de ir a caminar, hay que acomodar el ayuno. ¿Por qué? Porque igual si sigues con el ayuno de día alternativo vas a perder demasiado peso. Aunque en muchos casos la gente sigue con ese ayuno después de haber bajado 40 kilos y le viene bien y sigue con esa rutina y ya no baja más, el cuerpo se ha acomodado ahí y lo encuentra muy productivo, etc. O si sigue bajando, dice, bueno, yo no quiero bajar más de peso, pues acomodas, pues ahora voy a tener solo 2 días a la semana de un ayuno completo. O si, por ejemplo, has tenido una ventana muy, muy restringida, pues solo usas esa ventana restringida, pues 2 o 3 días a la semana y en los otros tienes una ventana un poquito más amplia. Y ahí luego tú ya vas manejando tu introducción de calorías con tu ejercicio, etc. Pero todo lo que son los principios se mantienen. Varías los términos de esos principios de acuerdo a la nueva realidad que tú te estás encontrando. ¿Okay? Así que, así como a Johnny, os animo a todos. Si lo que tú necesitas es perder peso, no mires a febrero, este desafío en febrero, como la meta, ¡pum! Acabé en febrero, vamos a celebrarlo. No, el febrero nos va a servir para establecer este estilo de vida que luego iremos acomodando según vamos alcanzando nuestras metas, pero la idea es el próximo año, cuando nos encontremos en enero, si Dios quiere, con un nuevo desafío en enero de otro tipo, pues que ya estés establecido, que sea una nueva persona. O sea,
A mí me gustaría ver cómo el próximo año Johnny se mete en esto y nos enseña a todos. Yo os voy a decir lo siguiente. Yo he visto a Johnny hace... ¿Cuándo te vi? Hace 3 semanas. 2 semanas y media. Más o menos, 2 semanas y media. Y yo os puedo decir, yo en la cara ya le noto. Pero ya no es solo el peso, con el peso viene lo que se llama una inflamación sistémica. O sea, hay un nivel de inflamación que ya no es el sobrepeso en sí, sino ya no es una cara por el sobrepeso, sino por inflamación. Entonces, la inflamación se reduce. Por cierto, durante el periodo de ayuno, esto por estudios científicos que lo han demostrado mil veces, porque el ayuno es uno de estas actividades que está muy bien estudiado, nos ayuda a regular el colesterol. O sea, la gente dice, no, que mi colesterol está muy alto. Ayuna, introduce el ayuno en tu estilo de vida. Lo acomodas a tu situación y circunstancia, pero durante los periodos de ayuno, dicen, no, es que yo he hecho ayuno y no me ha bajado mucho el colesterol. Pues aprieta las clavijas, haz un ayuno un poquito más severo y ya verás, durante el tiempo en la cual el cuerpo está usando grasa como energía en ese proceso de ayuno, no solo está usando la grasa, está usando todo aquello que el cuerpo no necesita o tiene de exceso. Y si lo que tú tienes es una lipoproteína, lipo de grasa, proteína, que es el colesterol, lipograsa, y tienes una acumulación de más, pues dice, pues a ti también te cojo. Y lo pone al horno también para darte energía. Entonces es la explicación más sencilla de por qué también ayuda a regular el colesterol, el alto colesterol. ¿Ok? Tenemos a Judith y a Rose, y con esto acabamos. Gracias, hola, saludos desde California. California, buenas almendras y buenas nueces. Correcto. Por 20 años tuve un cortisol muy alto, constante y alto, disparado. Eso produjo mucha inflamación en mi cuerpo. Empecé con un reto de microbiota sana, que eso me llevó a aprender a hacer el ayuno. Entonces, mi ayuno era de 6-18. Desayunaba a las 7 de la mañana, volvía a comer mi lunch al mediodía, a la 1, y después ya no comía más. Y los viernes solía ayunar, 24 horas, todo el viernes. Eso me hizo perder bastante peso y me hizo sentir muy bien. Pero la pregunta es esta. Lo que tú describiste acerca de las proteínas a mí me afectó. Porque en la baja de peso tiré mucha proteína y fue algo que no se cuidó. ¿Cómo lo vi? Lo puedes ver en mi cuello, lo puedo ver en mi cara y lo puedo ver en mis músculos. Ahora bien, la descripción que tú hiciste fue exactamente eso. Quinoa con garbanzos o con frijol, mucha ensalada, algunas semillas. La pregunta es, ¿los aminoácidos esenciales los puedo comprar en suplementos? Eso es muy buena pregunta. Sí, si no le quieres poner a esa ensalada un par de huevos cocidos, sí, se pueden usar en suplementos. Normalmente necesitarás una combinación de suplementos. Tienes lo que se llama branch chain amino acids, que son precisamente los tipos de aminoácidos que van para apoyar al músculo, para que el músculo no sea atacado en ello. Y luego tienes, por ejemplo, hay una muy buena marca que es Sun Warrior, S-U-N, Warrior de soldado, W-A-R-R-I-O-R. En español sería Sun Warrior. ¿Ok? Sun Warrior. Vamos a ponerlo aquí en el chat. Tienen diferentes Sun Warrior. ¿Ok? Tienen diferentes productos. Este es el más internacional. Si estás en Australia hay otra marca muy buena que se llama Amazonia. Este se llama Sun Warrior. Genial tener un batido proteínico
por ejemplo, romper el ayuno. O sea, tú vas a romper el ayuno, te haces un batido proteínico y te lo tomas y luego ya comes normalmente. Pero ya has empezado sabiendo que le has metido ahí la proteína que necesitas. ¿Ok? Acordaros que los fisioculturistas no definen músculo por un montón de frijoles, un montón de arroz y un montón de papas. Ellos definen músculo por batidos de proteína. Exageradamente, claro está, exageradamente. Pero Sun Warrior tiene un range, tiene una variedad muy amplia de suplementos proteínicos. No está endulzado con azúcares, está endulzado con stevia, tiene cacao orgánico o vainilla auténtica, si es de vainilla, de cacao o natural, etc. Si lo compras natural, que no tiene sabor, por ejemplo, si te haces una especie de hamburguesa con lentejas, por ejemplo, o que hay gente que se hace y no le quieres poner huevo, por ejemplo, ¿no? Si tú te vas a hacer una hamburguesa con lentejas, una lenteja o una hamburguesa, lo que es la almóndiga o la hamburguesa en sí de frijoles, y no le quieres poner un huevo, pues le puedes poner una cucharadita de este polvito, ¿ok? De Sun Warrior para ahí sí que estás comiendo proteína. Ahí sí que si lo comes con arroz, ahí sí que, ¿por qué? Porque le acabas de poner una cucharada o 2 cucharadas de la Sun Warrior sin sabor. Claro, no compres el de vainilla para hacer estas cosas, pero el de sin sabor, ¿ok? Pero por ejemplo, si la persona se está haciendo una sopa de vegetales, ¿qué digo yo? ¿Sopa de vegetales? Sí. ¿Está calentita? Sí. Rómpale un huevo dentro, coge un tenedor y muévelo, rómpele un huevo dentro, no solo eso, ponle proteína. ¿Ok? Muy bien, tenemos la última que es Rose y ahí cerramos. Rose. Hola. Bueno, ya diste respuesta porque tenía la misma pregunta acerca de la proteína. Pero si yo en casa preparo mi leche de almendras, si yo hago las cosas en casa, ¿podría romper el ayuno con esas bebidas? Bueno, se me olvidó el nombre de la persona que dijo que se podía iniciar con su leche de almendras y tú estás diciendo que por el azúcar, pero si lo preparamos en casa. O sea, si preparas en casa y sacas toda la pulpa y solo lo que bebes es el agua con lo que es el extracto, etcétera, y tiene una pizquita de sal, y no tiene dátiles, no tiene ningún tipo de carbohidrato, solo eso, técnicamente se podría. Si ya tiene dátiles para endulzarlo o una cucharada de miel para endulzarlo, etcétera, eso es lo que va a hacer que el ayuno se rompa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es acceder a las grasas. Entonces, en el momento en el cual o sea, es como ponerle un brócoli a un niño porque queremos que coma el brócoli y al lado del brócoli le vamos a poner un chocolate. El niño no es tonto, va a ir a por el chocolate. Lo mismo, o sea, si queremos que el cuerpo esté yendo por las grasas y le estamos dando unos dátiles, un endulcamiento de dátiles o de miel, el cuerpo va a ir hacia ese lado automáticamente. ¿Ok? Entonces, técnicamente, si es solo un extracto de leche de almendra con un poquitito de sal y nada más, en teoría se puede. De teoría no lo rompería. ¿Ok? Y una de las cositas que vamos a hablar la siguiente sesión es nuestra relación con la comida. ¿Qué tipo de relación nosotros tenemos con la comida? Porque muchísimos de nosotros tenemos una relación poco saludable con la comida. A lo que me refiero, poco saludable, es la comida puede ser ese mecanismo de escape en el cual vamos de 0 a 100 o no comemos y tal y luego nos comemos 1 kilo de helado o me aguanto y luego no me puedo aguantar y en lugar de estar de una manera moderada
como y me hincho o lo que sea. O me han tratado mal en el trabajo, voy a casa y uso la comida como un abrazo emocional, etcétera. Si estoy estresado, como si mi marido se pasa el día jugando a los videojuegos y yo estoy insatisfecha en la relación, como si esto, como. Entonces, la comida tiene una función. Nosotros tenemos que disfrutar de la comida, pero tiene que ser una relación agradable y no autodestructiva. Y muchos de nosotros tenemos una relación que en muchas ocasiones viene desde niño, viene desde la infancia. Una relación, por ejemplo, gente que ha pasado mucha hambre o gente, por ejemplo, que molestaba a los padres, y digo molestaba a los padres entre comillas, y la manera de cállate niño es poniendo una banana en la boca, poniendo una galletita en la boca, poniendo algo en la boca. Entonces llega un momento en el cual se crea una asociación con la comida que ya no es la que los alimentos deberían tener con esa persona. Entonces la próxima semana vamos a establecer eso para que en este proceso de ganar un estilo de vida saludable que nos pueda llevar a los 60, a los 70, a los 80 años o a los 40 y nos fallecemos en los 40, que no se trata de cantidad, se trata de calidad de vida, no de cantidad. Y eso además lo tengo clarísimo, porque como os digo, cuando los días que me toca trabajar en el hospital, vienen personas en cierta calidad de vida para ciertas operaciones que yo digo, esta persona ha llegado, hay que ayudarla, hay que ayudar a reparar este asunto en estos momentos, pero si fuera yo, a mí que me corten el interruptor ya, porque cantidad de vida sin calidad de vida no es vida. ¿Okay? Entonces la idea es establecer un estilo de vida no para vivir los 100 años. Esa idea de que no, hay muchos vídeos en YouTube para vivir más largo, para vivir más tiempo, y luego vas por la calle y te pilla un autobús. O sea, que hay muchos factores para vivir más, muchos factores. Genéticamente, ¿cuántas veces casi te ha pillado el autobús? ¿O cuántas veces casi has tenido un accidente? ¿Cuántas veces casi te ha caído un tiesto de la ventana en la cabeza? ¿Cuántas veces casi te pilla un auto? Hay muchos factores. Lo que queremos es, mientras estamos con vida, es tener la mayor calidad de vida que podamos adquirir en nuestras limitaciones genéticas, contextuales, etcétera. ¿Okay? Entonces ya veremos cómo hacemos febrero. Tenemos una semanita todavía, pero si hay suficiente interés como para hacer en vivo también por el mes de febrero, para ayudaros a todos para las dificultades que podáis ir teniendo, lo hacemos así, si no a través de los shorts y algún vivo que hagamos. ¿De acuerdo? Os dejo, muchísimas gracias. Hoy tenía un poquitito más de tiempo para poder expandirme. Un abrazo para todos, seguir viendo los shorts porque seguimos poniendo la información diariamente. ¿De acuerdo? ¡Bendiciones!